son condenas pecuniarias que los jueces aplican a quienes no cumplen con algún deber impuesto en una resolución judicial, impuesto en una sentencia. O sea, un juez mandó a hacer algo, y si quien debía cumplir con ese deber no lo hace, no lo cumple, el juez puede aplicarle estas condenas pecuniarias, que son básicamente pagar un determinado monto por cada día, por cada mes, por cada semana, etc. Una de las más frecuentes es poner un monto que se debe pagar por cada día que pase sin cumplir ese deber judicial. Por ejemplo, no sé, se tienen que pagar 15.000 pesos por cada día que pase desde ahora en adelante sin cumplir el deber jurídico impuesto en esa resolución judicial. El deber jurídico puede ser cualquiera, siempre y cuando esté impuesto en una resolución judicial. ¿Qué caracteres tienen estas astreintes? Bueno, son combinatorias, en virtud de que son un medio de compulsión, buscan compeler al deudor para que cumpla con sus obligaciones, que cumpla con esos deberes jurídicos. Son discrecionales. Los jueces pueden imponerlas, no pueden imponerlas y están completamente libradas a la apreciación del juez. Si el juez quiere, las pone; si el juez no quiere, no las pone. Son progresivas, en el sentido de esto de que se acumulan día a día. Por ejemplo, en el ejemplo que les decía de recién, se acumulan día a día, progresivamente va aumentando el monto. Son irretroactivas, no se pueden aplicar retroactivamente, sino que se aplican desde la fecha en que el juez las impone hacia adelante. El juez no las puede imponer para atrás, para los incumplimientos ya pasados, digamos. Son revisables, y esto es un tema fundamental y es uno de los aspectos más criticados de la figura, porque al ser revisables implica que el juez puede desestimarlas. Una vez que las dictó, el juez después a lo mejor aparece Pepito y le paga y cumple con el deber que tenía y dice: no, yo no le voy a poner astreintes, son claramente revisables. No, nunca son definitivos hasta que hay una resolución judicial firme que impone el monto definitivo. Pero en principio apenas se la impone, y hasta tanto el juez no las confirme, mediante esto que decíamos que se impone definitivamente el monto, son revisables. El juez puede quitarlas, reducirlas, ampliarlas, hacer lo que quiera, hasta tanto no las determine definitivamente. Son pecuniarias en el sentido de que solo pueden ser una suma de dinero. No te pueden, por ejemplo, no puede ser una obligación de no hacer. La sanción combinatoria es pecuniaria, siempre está grabada en dinero. Son, esto que les decía, por ejemplo, 15.000 pesos por día. Son graduales, este también es un aspecto muy importante. Se gradúan en proporción al caudal económico de la persona. No es lo mismo imponer astreintes a una persona de escasos recursos que al dueño de una multinacional, porque lo que se busca justamente es que sean combinatorias, que sean un medio de compulsión. El dueño de una multinacional, por más que yo le ponga una sanción combinatoria de 20.000 pesos por día, va a decir: ah, mirá qué buena, che, no voy a ir a cumplir. En cambio, para una persona de escasos recursos, que a lo mejor cobra 400.000 pesos por mes, 20.000 pesos por día es un montón. Entonces, la característica que tienen las sanciones combinatorias es que se van a graduar conforme al caudal económico de quien debe satisfacerlas. Así, al de la multinacional, a lo mejor le ponemos unas sanciones combinatorias de 1.000.000 de pesos por día, si realmente queremos que venga. Pero como decíamos, son completamente discrecionales del juez. Y por último, no son subsidiarias. Esto quiere decir que no están condicionadas a que no existan otras vías idóneas para compeler al deudor. Pueden imponerse en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. ¿Este es un aspecto discutido? Sí, pero mayoritariamente se admite que es justamente esto, que no son subsidiarias, que pueden imponerse en casi cualquier supuesto en el que se dan los otros requisitos. Y una característica que yo acá no puse en la presentación, pero que está bueno saber, aunque no es una de esas características esenciales, es que son transmisibles. El crédito nacido de las astreintes es transmisible. Puede transmitirse el derecho a percibir ese crédito. Bien. Una pregunta importante sobre las astreintes. ¿Se pueden acumular? Esta también es una pregunta bastante capciosa que puede aparecer en los exámenes. ¿Se puede acumular? Acumular en términos procesales significa sumar, poder pretender dos cosas al mismo tiempo. ¿Puedo pretender dos veces al mismo tiempo?
¿Puedo pretender al mismo tiempo estas sanciones combinatorias y además una indemnización por daños y perjuicios? ¿Puedo acumular esas dos pretensiones? Sí, sí puedo. Puedo solicitar que se paguen las 30 y además pedir la indemnización de daños y perjuicios. No son excluyentes entre sí. Bien. ¿Y se pueden aplicar astraintes y sanciones combinatorias al Estado? Sí, sí se puede. El Estado no está exento de esta sanción, también se le pueden aplicar al Estado. Bien, esto es básicamente astraintes, no tiene como verán, no tiene mayor complejidad, por eso les digo que es un buen tema para el final. ¿Alguna duda de astraintes? ¿Se entendió? ¿O soy muy bueno? No sé. Soy muy malo también, capaz, no entendieron nada y tienen tantas dudas que no preguntan, no sé. Sí, se entendió. No tengan miedo, yo juro que no muerdo. Tengo cara, estoy un poquito pateado, capaz, los años no vienen solos, pero posta, pregunten todo lo que necesiten. Bien. El otro tema, y este sí es un poquitín más complejo, es cláusula penal de esta unidad. Cláusula penal es una convención accesoria que impone una pena privada a quien incumple. Esta es una definición de manual, como todas las que tiramos en estas plaquitas, pero es básicamente un pacto de las partes mediante el cual establecen una sanción para quien no cumple con algún deber impuesto en otra convención. Porque fíjense que estamos hablando de una convención accesoria. Es decir, como saben, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, así que lo accesorio necesariamente accede a algo, necesariamente hay algo principal a lo cual accede. Una cláusula penal es básicamente una capa más de garantía para el acreedor que se puede, por ejemplo, cobrar un crédito y además una cláusula penal a quien incumple. Ahora vamos a ver que a veces no están así, pero, por ejemplo, una cláusula penal puede ser, en este caso, por ejemplo, el que yo les había dicho del auto, ¿se acuerdan de ese ejemplo? Le pasaron 90 días, no me lo entregaron. Una cláusula penal podría ser, bueno, si no me lo entregan dentro de 180 días, en vez de darme la versión básica, me tienen que dar la versión, no sé mucho dato, pero una versión más elevada, una versión con más lujo, no sé, tienen uno que tenga, no sé, calentador de asiento. Eso puede ser una cláusula penal. Es una cláusula penal bastante falopa, hablando mal y pronto, son cosas que no se encuentran en el mercado. Pero se entiende, es una pena que las partes acuerdan que si alguien incumple algún deber, se va a imponer esa pena. Bien, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál va a ser el contenido de esa cláusula penal? Una prestación de dar, hacer o no hacer. Algo, una obligación al fin y al cabo. Ese va a ser el objeto de las sanciones de la cláusula penal. Tiene dos funciones. Y esto es importante porque acá muchas veces genera confusiones, porque la cláusula penal tiene una doble función. No solo constituye un medio de compulsión para que el deudor cumpla, como eran las sanciones combinatorias, sino que también prefija voluntaria y anticipadamente la liquidación por daños y perjuicios producidos por el incumplimiento. Acá hago otra vez la misma pregunta. ¿Se pueden acumular, entonces, bien, teniendo en cuenta esto, que tiene estas dos funciones, la cláusula penal, ¿se pueden acumular la cláusula penal y la indemnización por daños y perjuicios? ¿Se pueden pretender estas dos cosas al mismo tiempo? Chan, chan. Arriesguen, total, 50-50, la respuesta es sí o no. Y no, porque si yo le pido el auto y después como cláusula penal pido otro de mejor modelo, ya la cumplió. Exacto, exactamente eso. No se pueden, esto es un dato muy importante, después vamos a ver que hay una excepción, pero en principio no se pueden acumular las pretensiones de una cláusula penal y una indemnización por daños y perjuicios. No puedo pedir las dos cosas al mismo tiempo, porque en principio la cláusula penal, como tiene esta función de también prefijar la liquidación de daños y perjuicios, incluye ambas. Incluye no solo el cumplimiento de la obligación principal,
sino también la indemnización por daños y perjuicios. Entonces, pedir, además de la cláusula penal, permitirle que además de la cláusula penal pida también la indemnización de daños y perjuicios, llevaría a una doble indemnización por daños y perjuicios que no tiene ningún sentido. Bien, eso es un dato importante y que también es repregunta de examen. La cláusula penal debe haberse pactado antes de que ocurra el incumplimiento, lo cual es lógico, y lo cual tampoco en la práctica, la verdad que no va a pasar una cosa distinta, porque nadie que hubiese incumplido una obligación pactaría con alguien que se lo va a penar con otra cosa. No tiene ningún sentido, pero debe tenerse en cuenta esto, que el pacto debe ser previo al incumplimiento. Y pueden pactarse diferentes cláusulas para las diferentes obligaciones que surjan del contrato. Esto quiere decir, por ejemplo, en el contrato de que yo celebré con la concesionaria de autos, por ejemplo, puede pactarse esa obligación para si él no me entrega el auto, si la concesionaria no me entrega el auto, y puede pactarse otra cláusula penal si es que yo no pago. Por ejemplo, se me cobren intereses punitorios. Por ejemplo. Bien. Sin embargo, se presume que la cláusula penal abarca todas las obligaciones asumidas. O sea, si expresamente no dijiste, che, esta cláusula penal es para la obligación de entregar el auto, o esta cláusula penal es para la obligación de pagar el precio, se presume que abarca a todas las obligaciones que surgen de esa misma causa fuente. En este caso, como está puesto acá en la plantilla, en la presentación, sería de un contrato, pero bueno, si surgen de otra causa fuente, se aplicaría lo mismo. Bien. ¿Hasta acá vamos? Yo creo que sí. Vamos a ver los caracteres. Sí, Rocío. No, que sí, que se entiende. Bien, esto es sencillito, no tiene mayores dificultades, pero es voluntaria, claramente es un pacto de las partes, como decíamos, es una convención, algo que las partes contienen, es accesoria, accede a una prestación principal, la cual, si se incumple, opera la cláusula penal, es condicional, está condicionada a que se incumpla la prestación principal, es preventiva, porque busca justamente prevenir el incumplimiento, como decíamos, aparte tiene que estar pactada previamente. Es definitiva. Esto de definitiva admite interpretaciones, pero va muy de la mano con la siguiente, de que es relativamente inmutable. En principio, es definitiva y no se cambia, pero se admite la revisión judicial. Puede haber sido una cláusula penal muy ínfima o una excesiva, y eso entonces puede reclamarse judicialmente. Por ejemplo, si en vez de, si él no me entregó el auto en 90 días, en vez de pedirle nomás que me entregue una de mejor calidad, yo le pido que me entregue 2 autos y una camioneta, y no tiene ningún sentido, es claramente una cláusula penal excesiva. Por más que las partes la hayan acordado, se admite la revisión judicial. Y por último, y esto también es importante, de interpretación restrictiva. Su existencia, la existencia de la cláusula penal, no se presume, salvo que las partes la hayan pactado, se pruebe y demás. Es de interpretación restrictiva. Bien. Bueno. Vamos a ver que hay tipos de cláusula penal. Hay 2 tipos de cláusula penal. La que vinimos hablando hasta ahora, que es la cláusula penal compensatoria y que es el tipo general. De hecho, existe la presunción de que si no se aclara nada, la cláusula penal es compensatoria. O sea, por principio general, la cláusula penal es compensatoria. Si las partes lo aclaran, es del otro tipo, que es moratoria. Claramente esto se les debe estar acordando, si es que leyeron un poco ya de la unidad 4, a intereses compensatorios e intereses moratorios. Y es que sí, la esencia es la misma. La cláusula penal compensatoria es la que se prevé para el incumplimiento absoluto y definitivo, cuando ya no hay chance de que se cumpla la obligación o que se satisfaga el interés del acreedor. Si ya no se puede satisfacer el interés del acreedor o por algún caso, alguna situación no se puede cumplir, ese incumplimiento va a ser absoluto y definitivo y entonces va a admitir que opere la cláusula penal compensatoria. Ahora igual vamos con un ejemplo porque a veces esto genera confusiones. En cambio, la cláusula penal moratoria se prevé para un incumplimiento relativo, para cuando, por ejemplo, hay algún defecto o cuando
o cuando, por ejemplo, se entrega fuera de tiempo, ese tipo de cosas, son incumplimientos relativos que si bien no afectan al interés del acreedor, el cual se satisface, sí afectan al modo de cumplimiento y a la prestación como a ese plan de conducta como estaba ideado originariamente. Vamos hasta ahí, porque tienen ciertas particularidades. Vamos con un ejemplo más fácil. Bien, a ver, una obligación que puede devenir un ejemplo, a ver si se me ocurre algún ejemplo. El moratorio es más fácil, la cláusula penal moratoria es más fácil. Por ejemplo, si el auto me lo entregan con algún defecto, pueden poner como obligación, como cláusula penal, perdón, la obligación de repararlo, de que la concesionaria lo repare o me entregue un auto de las mismas características sin esa falla, por ejemplo. Ese es un incumplimiento relativo, porque mi interés está satisfecho porque tengo el auto y demás, mi interés como acreedor está satisfecho, pero hay un incumplimiento relativo, no se hizo de la manera en la cual estaba pensado ese plan de conducta, en la cual estaba proyectada esa prestación que era objeto de la obligación. En esos casos se admite esta cláusula penal moratoria. Por ejemplo, como les decía, que me lo repare. Valentina. Puede ser el ejemplo también de los contratos de locación, digamos, viste, cuando se vence el plazo de pagar, que no sé, tenés del 1 al 10 para pagar y a partir del 10 empieza a correr, digamos, eso puede ser una cláusula penal. El ejemplo. Más o menos, porque en realidad hay que ver si están pactados o no. Porque en realidad, automáticamente, cuando ya saben que cuando las obligaciones no se cumplen, se devengan intereses. Y esos intereses son intereses moratorios. Los intereses no constituyen cláusulas penales. Sí constituiría cláusula penal si se previó una tasa, por ejemplo, más alta de intereses. Por ejemplo, un buen caso en ese ejemplo de cláusula penal sería, por ejemplo, si si no se paga antes del 20, la tasa de interés moratoria aumentará al doble. En ese caso, la tasa de interés aumentará al doble. Porque como saben, la tasa de interés se toma la referencia, bla, bla, bla. Bueno, si esa tasa de interés, si yo no cumplo al día 10, se va al... Perdón, vamos de vuelta con el ejemplo porque me hice un chino medio yo solo. El contrato de locación dice que se tiene que pagar del 1 al 10. A partir del 10, salvo pacto en contrario, automáticamente se van a comenzar a devengar intereses moratorios, porque ahí habría una mora, que es lo que van a ver en la unidad 10. Hay una mora del deudor. Automáticamente se empiezan a devengar intereses moratorios. Si después, en el pacto, en el contrato de locación, nosotros pusimos, si todavía el 20 no se pagó, la tasa de intereses aumentará al doble, esa cláusula va a ser una cláusula penal moratoria, porque se prevé para un incumplimiento relativo, todavía no es que está, no es absoluto, todavía se puede cumplir, todavía se puede pagar, pero esos intereses ya van a ser punitorios, porque exceden a lo simple moratorio, porque tienen una tasa mucho más alta, porque se van a devengar doblemente y demás. Ese ejemplo es un poquito más complejo, pero yo creo que ahí habría una cláusula penal. ¿Se entiende? Ok, entendí, gracias. Los ejemplos de intereses son complicados por el hecho de que normalmente hay intereses. La regla es que haya intereses frente a los incumplimientos, salvo pacto en contrario, como decíamos. Así que yo, personalmente, en materia de cláusula penal, no me metería tanto en intereses porque pueden generar problemas. Bien. Y les debía un ejemplo de la compensatoria, pero podría ser. Bueno, podría ser si me tiene que entregar, no sé,
Parece que había previamente algún problema técnico o algo. Ahora, en los casos que está pasando en entrada y que te está haciendo a ver, ¿Cómo, perdón, Lisette? No se entiende. No, perdón, se activó sin querer. Ay, no pasa nada. Un ejemplo compensatorio podría ser, yo compré unos... un ejemplo... No, vamos a dejar ese ejemplo al lado. Es más fácil poner, tipo, compré 12 platos negros, por ejemplo, 12 platos negros y me llegan esos 12 platos negros, me estaban en camino esos 12 platos negros y al del transportista se le rompe, a Andreani me dice, no, che, la mercadería no está en condiciones, se nos rompió en el transporte, no sé qué, la devuelven a origen y ay, no me sale los que hacen platos, bueno, el coso cerámica, no me sale el nombre, me manda en vez de esos 12 platos, 24, porque nosotros habíamos pactado que ante cualquier incumplimiento me daban el doble de platos porque yo lo necesitaba para un casamiento ya. Por ejemplo. ¿Hay un incumplimiento absoluto y definitivo? Sí. ¿Y cuál va a ser la compensación? Esa obligación de mandarme el doble de platos. Otra podría ser también pagarme cierto monto de dinero como compensación económica. Como no me llegaron los platos a tiempo para el casamiento, me pagás. Yo pagué 150.000 pesos por los platos, bueno, vos me vas a devolver esos 150.000 pesos y 50.000 pesos más porque no tuve plato para mi casamiento. Si las partes lo pactan, prácticamente cualquier cosa puede ser cláusula penal. Porque el chiste de la cláusula penal es justamente lo voluntario, que las partes lo acuerdan. Así que medio que lo que las partes acuerden frente a los incumplimientos absolutos o relativos va a determinar ahí si es compensatoria o moratoria y va a ser una cláusula penal. Siempre y cuando lo prevean como una pena. No así, como les decía, tengan cuidado con el tema de los intereses, porque los intereses moratorios se devengan automáticamente, salvo pacto en contrario. Bien. ¿Qué más me queda decir de cláusula penal? Bueno. Y la cláusula penal moratoria es una excepción a la acumulación. Vieron que yo les dije que por esta característica, perdón, a ver, voy a mover la presentación, que la cláusula penal tiene esta característica de la doble función, de que no solo es un medio de compulsión, sino también prefija los daños y perjuicios. Bueno, esto pasa en la regla, que es la cláusula penal compensatoria, como decíamos. Siempre que las partes no aclaren que es moratoria, la cláusula penal va a ser compensatoria. Pero cuando la cláusula sea moratoria, sí se va a permitir la indemnización por daños y perjuicios. Se va a permitir que vos no solo reclames la cláusula penal moratoria, sino también la indemnización de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque se entiende que lo único que sustituye la cláusula penal moratoria es, como dice acá, los daños y perjuicios moratorios. No los que me pueden haber pasado a mí, por ejemplo, porque se frustró algún tipo de interés o porque pasó algún tipo de otra cosa o porque me sentí muy afligido, siempre y cuando lo pruebe en materia de derecho de daños y se den los presupuestos a la responsabilidad civil, puede haber un reclamo por daños y perjuicios que puede exceder a la cláusula penal moratoria. Porque la cláusula penal moratoria no incluye a todos los daños y perjuicios, sino que solo incluye a los daños y perjuicios moratorios, los que son producto exclusivo de la mora, del retraso en el cumplimiento. Entonces, quizás yo experimente otro daño. Si yo experimento otro daño, perfectamente se pueden acumular, ahora sí, en el caso de la cláusula penal moratoria, se pueden acumular las pretensiones de la cláusula penal moratoria y de la indemnización de daños y perjuicios. El otro caso en el que sí también se pueden acumular la cláusula penal y la indemnización por daños y perjuicios es cuando las partes autoricen esa acumulación. Nuevamente, la esencia, la figura de la cláusula penal es la voluntariedad. Vamos a sintetizar esto de la acumulación porque sé que genera problemas. Se va a poder reclamar cláusula penal y además indemnización por daños y perjuicios cuando se trate de una cláusula penal moratoria o bien cuando las partes hayan acordado
que se pueden acumular. En esos dos casos, van a poder pretenderse a la vez la cláusula penal y también la indemnización por daños y perjuicios. No van a poder pretenderse a la vez la cláusula penal y la indemnización por daños y perjuicios cuando se trate de una cláusula penal compensatoria y las partes no hayan acordado lo contrario. ¿Se entiende? Es importante. Tendría que haber hecho un cuadrito ahora que me doy cuenta. Para el llamado que viene me voy a anotar para hacer un cuadrito de esto. ¿Estamos seguros? ¿Alguien no le quedó claro? Yo te quiero hacer una pregunta con respecto a la prestación. Si son acumulables, la cláusula penal con la prestación de vida. ¿La cláusula penal con la prestación de vida? Sí. Bien, Sí, gracias. sí. En los dos tipos. Sí. Porque lo que se busca es compeler al cumplimiento y además sancionarlo además sancionarlo. Sí. Bien, gracias. Vamos. ¿Alguna otra duda? Y si no, vamos a pasar a la unidad que sigue, que vamos a ver hoy, que es la unidad 9, transmisión de las obligaciones, que esta es mucho más... O sea, no es tan sencilla, pero se entiende mejor. Siempre tiene menos recovecos la transmisión de las obligaciones que lo que pasan los efectos. ¿Alguna duda? ¿Seguro? Pausa para hidratación. Perdón, la cláusula penal y la reparación de los daños, digamos, ¿se puede acumular cuándo? Cuando se trate de una cláusula penal moratoria y cuando las partes lo acuerden, cuando las partes autoricen esa acumulación. Ok. En esos dos casos se pueden reclamar los dos al mismo tiempo. Bien. Vamos a ver transmisión de las obligaciones. Transmisión de las obligaciones es una unidad polemiquísima en el programa de obligaciones porque sencillamente es un tema de conductas. Jajant, decimos todo cuando estudiamos esta materia, porque realmente la transmisión de las obligaciones, en serio, es un tema que es red de contratos. De hecho, todas las figuras que están incluidas en esta unidad son temas que se ven en mayor profundidad en la materia de derecho a los contratos, que van a ver en tercer año. Pero bueno, acá nos vamos a limitar a ver más o menos en abstracto cada una de estas figuras, porque lo cierto es que se preguntan, que también se preguntan obligaciones, tiene algo de obligaciones, eso es cierto, tiene por qué estar en el programa, pero es un tema mucho más propio de la materia de contratos. No dejen de estudiarlo igualmente, porque repito, es un tema que se pregunta. Bien. Vamos a arrancar con dos principios que tiene la transmisión de las obligaciones. La transmisión de las obligaciones se rige por el principio nemo plus iuris y el principio de la transmisibilidad. El principio del nemo plus iuris está en el artículo 399 del Código. Implica que básicamente nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso del que tiene. Esta fórmula la escuchamos un montón, seguramente porque todos los profesores la dicen, y porque es, en serio, la esencia de la transmisión de casi todos los derechos personales, de casi todas las obligaciones. El otro principio es el principio de la transmisibilidad, que presume que todos los derechos son transmisibles, salvo que haya una estipulación en contrario que lo establezca la ley, que la intransmisibilidad surja de la ley, o que importe una transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. Es decir, en principio, todo se puede transmitir, salvo que la ley establezca la intransmisibilidad, las partes acuerden la intransmisibilidad o que esa transmisión importe, que esa transmisión conlleve una transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. Esos conceptos se los dejo a libre interpretación de filosofía del derecho. Buena fe sí tenemos un parámetro más concreto, pero los otros dos son de pura interpretación doctrinaria. Bien, estos dos principios son los que rigen toda la transmisión de las obligaciones, así que está bueno siempre tenerlos presentes. Hay distintas formas de cesiones. Vamos a ver que se puede ceder la calidad de deudor, se puede ceder la calidad de acreedor, o también se puede ceder la posición contractual, que es un conjunto
de obligaciones, de deudas y créditos que surgen de una misma causa fuente. Vamos a desarrollar cada una de estas figuras por separado porque además tienen subtipos. Vamos a arrancar con la cesión de créditos. La cesión de créditos sencillamente se da cuando una parte transfiere a la otra un crédito. Primero y principal, abro un paréntesis gigante. Todas estas formas que vamos a ver, cesión de créditos, cesión de deudas y cesión de posición contractual con todas sus especies, son todos contratos. Son todos acuerdos de partes. Nada se transmite si no es por acuerdo de partes, al menos mediante estos mecanismos. Si tengan en cuenta que pueden darse sesiones de deuda, se pueden dar transmisiones de obligaciones que no constituyen alguno de estos tres tipos, y es lo que pasa, por ejemplo, con las sucesiones. En las sucesiones se transmiten deudas y créditos sin acuerdo de partes, sin haber un contrato, pero porque porque la impone al fin y al cabo la ley. Teóricamente la impone el juez, pero bueno, discusiones doctrinarias, dejémoslo ahí. O sea, ¿no todas las transmisiones de obligaciones son contratos? Sí, no todas son. Pero las principales son los contratos, y son de estas tres clases: cesión de deudas, cesión de créditos y cesión de la posición contractual. Hay uno más, pero ese sí que no se estudia en obligaciones, se estudia en contratos, que es la cesión de derechos hereditarios. También es una cesión de obligaciones, pero no se estudia acá, así que esa olvídense que existe. Perdón, profe, sección de crédito, sección de deuda y ¿qué más? Cesión de la posición contractual. Gracias. No, por favor. Bueno, vamos a ver cada una de estas figuras en concreto. Entonces, la cesión de créditos es un contrato cuando lo que se transmite de una parte a otra es un crédito, un derecho de crédito. Cuando alguien tiene derecho a cobrar algo porque reviste el carácter de acreedor y transmite ese derecho a otra persona. ¿Quiénes celebran este contrato? El cedente, quien cede, que es ese acreedor originario, quien tiene ese crédito, quien tiene derecho a cobrar ese crédito. El cesionario, que es quien lo recibe, el nuevo acreedor de esa obligación, quien va a poder tener ahora, cuando yo como acreedor originario se lo ceda, ese va a ser el cesionario y va a tener ahora el derecho entonces de cobrar ese crédito y de también todas las defensas que tenga defensas y tutelas que tenga en base a ese crédito. Se transfiere todo el crédito con sus defensas, tutelas, derechos, etc. Esto de que el cedente responde por la existencia y legitimidad del crédito son dos garantías que se van a estudiar también en contrato. Vuelvo a lo mismo, este tema, en este tema voy a decir 52 millones de veces que se estudia en contrato, pero es cierto. El cedente, o sea, por ejemplo yo, quien soy el acreedor originario, voy a responder porque el crédito exista, o sea que yo no transmita algo inexistente, si no voy a tener que indemnizar claramente, y también por la legitimidad de ese crédito, es decir, que haya sido realizado y haya nacido de una causa fuente válida legalmente. Voy a asegurar esas dos cosas como acreedor cedente. La excepción es que se trate de derechos litigiosos, como siempre. Si el derecho que yo estoy transmitiendo está siendo discutido en la justicia, en algún proceso judicial, ese va a ser un derecho litigioso que claramente no puedo asegurar ni la existencia ni la legitimidad porque por algo se está discutiendo en sede judicial. Salvo, por supuesto, excepción de la excepción, que yo oculte que es un derecho litigioso. Que yo diga, este derecho, mira, puedo cobrar $1 millón, y yo le doy ese derecho $1 millón, él me da cosas por ese $1 millón, y yo me hago el boludo. No me puedo hacer boludo si sé que en sede judicial están diciendo, no es $1 millón, son 2.000 pesos. ¿Se entiende? Tampoco es mala fe al fin y al cabo. Bueno, y los efectos entre partes se producen desde la celebración, o sea, desde que yo celebro el contrato con el otro acreedor, los efectos se producen entre nosotros. Y respecto a terceros, fundamentalmente del deudor cedido, porque el deudor cedido, ese deudor que debía cumplirme a mí y ahora le debe cumplir al otro acreedor, es un tercero al fin y al cabo en este contrato. En el contrato yo celebré con el nuevo acreedor. Los efectos respecto a terceros y fundamentalmente respecto de ese deudor cedido, que también es tercero, se comienzan a
comienzan a darse a partir de la notificación, a partir de que alguno de nosotros dos le notificamos al deudor y a los terceros que se dio esta cesión de créditos. Bien, esta cesión de créditos. ¿Alguna duda? Seguramente hay alguna. Pausa de hidratación. Igual las cosas que nos quedan son un poco más sencillas. Cesión de deudas. La cesión de deudas es más o menos lo mismo. Solamente que en vez de transmitir un crédito, lo que transmito es una deuda. En vez de transmitir el derecho de cobrar, lo que transmito es la obligación de pagar. Se transmite la calidad de deudor de una obligación. Importante, sin ánimos novandi. Como saben, en la parte de extinción de las obligaciones en la unidad 10, tenemos lo que se conoce como novación, que exige como uno de sus elementos esenciales el animus novandi, que es la intención de novar, la intención de crear una obligación nueva para reemplazar a una anterior. Esta figura, la cesión de deudas, exige que no exista ese animus novandi, que no haya intención de novar, que no haya intenciones de reemplazar a esa obligación anterior por una nueva. Bien. Y hay tres tipos de cesión de deudas. La cesión de deudas propiamente dicha, la asunción de deuda y la promesa de liberación. Bien. Una cosa antes de arrancar con los tipos. Como no hay este animus novandi, la obligación no se extingue, porque no hay una novación, sino que la obligación simplemente va a tener una modificación subjetiva, es decir, va a cambiar alguno de sus sujetos, en este caso el deudor. Por eso la gran diferencia tiene la cesión de deudas con la novación. La obligación en la cesión de deudas es la misma, solo que se modifica. En cambio, en la novación hay una obligación que se extingue porque nace otra que la reemplaza. ¿Se entendió esta diferencia? Importante. Chan, chan. Bueno, vamos con los tres tipos. Cesión de deudas. La cesión de deudas, propiamente dicha, es un acto triangular, es decir, de este contrato de cesión de deudas no solo participa el deudor y el acreedor, sino que también participa ese tercero, que es quien va a tener que pagar la deuda. Porque recordemos que acá también estamos viendo cesión de deudas. Estamos transmitiendo una deuda. Quien asuma esta obligación lo que va a asumir es la calidad de deudor, va a tener que cumplir con esa obligación, va a tener que ejecutar la prestación. Entonces, acá los tres se ponen de acuerdo y dicen, ahora, quien va a tener que pagar la deuda es este tercero, quien no era el deudor originario y ahora se va a convertir en el nuevo deudor. Se puede dar de dos maneras, como cesión privativa o acumulativa. En la cesión privativa, fíjense la cantidad de tipos y subtipos que tiene esta parte de la unidad es compleja. Pero bueno, el subtipo del subtipo cesión de deudas son cesión privativa y cesión acumulativa. La cesión de deudas, propiamente dicha, privativa, es cuando el acreedor libera al deudor. Cuando en este acuerdo triangular, las tres partes se ponen de acuerdo en que el deudor originario va a quedar liberado y ya no se le va a poder exigir nada. El único que va a quedar obligado como deudor es ese tercero nuevo deudor. Bien. En cambio, en la cesión acumulativa, en este acuerdo de A3, el acreedor no libera al deudor, solo que lo deja colocado como un codeudor subsidiario. O sea, en la cesión acumulativa lo que pasa es que ahora el acreedor va a tener dos deudores a los que atacar. Va a tener el nuevo deudor, que es ese tercero en este acuerdo, al cual le va a poder reclamar directamente el cumplimiento de esa prestación que le deben. Y subsidiariamente, o sea, si este nuevo deudor no cumple, subsidiariamente le va a poder reclamar al deudor originario, porque ese deudor originario no queda liberado en la cesión acumulativa. Se acumulan los deudores. Ahora el acreedor tiene dos deudores a los cuales le puede exigir. Primero el nuevo, y si este no cumple, al subsidiario, que es el originario. ¿Bien? ¿Se entendió cesión de deuda propiamente dicha? Acá sí necesito que me contesten porque este es un tema... Bien, ahí está. Me gustaron esos pulgares arriba.
Ya llega hasta ahora y necesito hidratarme. Bien. Los otros dos tipos de cesión de deudas son la asunción de deuda y la promesa de liberación. La asunción de deuda es cuando el tercero se junta con el acreedor y el tercero le dice al acreedor, yo te voy a pagar la deuda que te debe Pepito. Y fíjense que acá ay, no me sale. Fíjense que acá el deudor no es parte. Acá los que son partes de este contrato de cesión de deudas en modalidad de asunción de deuda es el tercero, que ahora va a ser el nuevo deudor, y el acreedor. El deudor originario no participa del acuerdo. ¿Qué pasa acá? Marcela, ¿alguna duda? Sí, en el caso de que ponele yo alquilo una casa, me voy y dejo una deuda, qué sé yo, del agua, del gas, de todo. O sea, va la garantía, supongo, esa deuda. Se la cobran a la garantía. Depende. Y primero que nada, no tiene nada que ver con la figura que estamos viendo. Primero que nada es. Segundo, Lo que pasa es un tema de legislación específica. Hay legislación específica sobre cada uno de los servicios, porque los servicios muchas veces son obligaciones pro rem, son obligaciones ligadas a la propiedad. Así que no te sabría decir en el caso concreto de, por ejemplo, el gas o el agua, porque cada servicio tiene su propia regulación. A veces son obligaciones pro rem y a veces no. Así que esa duda no te la puedo resolver porque depende mucho de la regulación específica. De hecho, es distinto en cada provincia. No sé. Bueno, ponele que yo me voy y no pago el alquiler. Ahí sí. Ahí te van a reclamar a vos, pero porque sos la única deudora en realidad. Pero ¿y si yo desaparezco, la garantía, tocan a la garantía? Eso no sería una deuda. Pero la figura de garantías es muy distinta a lo que estamos viendo, porque acá lo que hay es una transmisión de la obligación. La figura de garantía es una figura originaria y es una obligación accesoria que asume otra persona y que accede a un crédito principal. Claro. En estos casos eso no se da porque en realidad hay una sola obligación, solamente que se modifica subjetivamente, modifica alguno de sus sujetos. No es el ejemplo. Un ejemplo bueno de sesión de... Ahí estamos. ¿Está resuelto? Sí. Sí, lo que pasa es que se me cortó el internet y agarré... Bien. Agarré mal. Buenos ejemplos son siempre cuando los deudores incobrables. Esos son los mejores ejemplos. En general, en realidad son más cesión de crédito. Depende de la modalidad, porque hay empresas que se dedican a cada cosa, pero dejémoslo ahí. Ahora les voy a dar un ejemplo de todo más sencillo. Asunción de deuda que nos estábamos yendo. Asunción de deuda. Hay asunción de deuda cuando entonces tercero, que va a ser el nuevo deudor, y el acreedor acuerdan que ese tercero va a pagar la deuda de un deudor que es ajeno a este contrato que se está dando. ¿Qué va a pasar acá? Porque el deudor no sabe nada. El deudor, en principio, hasta que no se le notifica, porque también se le tiene que notificar, no sabe que se dio este contrato. Entonces, primero que nada se le va a tener que notificar. ¿Y qué efectos va a tener? Lo mismo que la cesión privativa, que va a liberar al deudor. El acreedor, mediante este pacto, libera al deudor. Mediante la asunción de deudas, libera al deudor y queda como único deudor este tercero nuevo deudor. Y ahora se preguntarán, ¿el tercero lo hace gratis? Y probablemente no, probablemente tenga algún acuerdo por detrás con el deudor, o porque es amigo, o porque es familiar, o porque hicieron un contrato aparte que no quedó registrado, que no entró en alguno de estos tipos, además, probablemente nadie hace nada gratis. Pero no se exige ningún requisito específico para que se dé esta figura. Simplemente que el acreedor acepte que un crédito que él tiene no lo satisfaga a su deudor originario, sino un tercero con el que pacta. Bien. Y la última figura de cesión de deudas es la promesa de liberación. Es un contrato donde el deudor y el tercero, acá fíjense, no interviene el acreedor, deudor y tercero se ponen de acuerdo en que el tercero le va a pagar al acreedor lo que el deudor le debe. Fíjense que acá deudor y tercero son las partes del contrato y el acreedor es ajeno a ese contrato. Deudor y tercero van a acordar que es este tercero el que se va a transformar en el nuevo deudor de la obligación y va a tener que pagarle al acreedor. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con el acreedor? Que el acreedor no sabe nada.
Acá lo que va a pasar es que este pacto solo va a vincular a las dos partes del pacto. Solo va a vincular al tercero y al deudor. No va a generar ningún efecto frente al acreedor. El acreedor va a poder exigirle solo la deuda al deudor. ¿Bien? No pasa nada si hay un tercero que se puso de acuerdo con el deudor. Es como que Marcela le deba a Agustina 200.000 pesos. Y yo le digo a Marcela, che, yo le pago los 200.000 pesos a Agustina. Es un contrato entre nosotros. Agustina no sabe nada, si yo le pago genial, si Marcela le paga genial, arreglaremos después entre nosotros. ¿Bien? Eso es la promesa de liberación. En esta promesa de liberación, el tercero, que asume pagar esa deuda, no queda obligado frente al acreedor, sino que solo queda obligado frente a la otra parte del contrato que él firmó, que es el deudor originario de la obligación. Y por último, y ahora voy a abrir un buen tiempo de dudas porque debe haber varias, es la cesión de la posición contractual. Piensen que de un contrato, vamos a tomar el ejemplo del contrato de alquiler, cada una de las partes tiene obligaciones y tiene deudas y créditos a la vez. Por ejemplo, en el contrato de alquiler, yo tengo el crédito, soy acreedor de la obligación de que me transfieran el uso y goce del departamento donde estoy viviendo. Y a la vez, soy deudor de pagar el precio todos los meses, el precio del alquiler todos los meses. Entonces, fíjense que en cada uno de los contratos, generalmente cuando los contratos hacen nacer obligaciones para ambas partes, se reúnen en cada una de las partes calidades de acreedor y deudor de distintas obligaciones. Acá yo soy acreedor de que me cedan el uso y goce y a la vez deudor de pagar el precio. Fíjense entonces, cada una de las partes es un polo complejo que reúne relaciones activas y pasivas, obligaciones activas y pasivas. El polo pasivo y el polo activo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la cesión de la posición contractual es ceder ese complejo de deudas y créditos a la vez. Ser la calidad de parte de un contrato. Que en vez de ser el locatario, quien alquila, yo pasa a ser la otra persona. Esa otra persona es con quien yo voy a pactar. Nosotros dos vamos a pactar quien es, por ejemplo, la parte original del contrato y la nueva parte, y le vamos a tener que notificar a la otra parte de mi contrato originario, del contrato de locación, para que dé su conformidad. Y cuando los tres nos hayamos puesto de acuerdo, ahí se van a producir los efectos del contrato y yo voy a dejar de ser el locatario para que pase a ser esa persona con la cual yo acordé que iba a ser el nuevo locatario. Y a partir de ahí, esa nueva persona es la que va a tener que pagar el alquiler y también que va a tener el derecho a que se le ceda el uso y goce del departamento. Hablando un poquito más en abstracto, lo que se cede es la calidad de parte de un contrato, comprende toda esa pluralidad de relaciones activas y pasivas, requiere que el cedido, por ejemplo, la otra parte en este contrato de locación, quien es el locador, quien dio su inmueble, dé su conformidad, en este ejemplo. El contrato básico, es decir, ese contrato se está cediendo, por ejemplo, en este caso el contrato de locación, tiene que ser anterior al contrato que yo celebré con quien va a ser quien me reemplace la nueva parte. Los requisitos ahí no importan porque son lógicos. Y sus efectos son inmediatos desde que concurren las tres voluntades. Desde que yo y la nueva parte nos ponemos de acuerdo, le avisamos al locador, al quien era el propietario del inmueble, y él da su conformidad. Cuando los tres damos nuestro consentimiento, ahí comienzan a darse los efectos del contrato. Bien. ¿Hay alguna duda? Debe haber un montón de transmisión porque es un tema bastante complejo. Como digo, es un tema de contratos, así que es normal que tengan dudas, no tengan miedo en hacerlas. A ver. ¿Seguro que no tienen dudas? ¿Sí? Bueno, soy muy malo, me enredé mucho, soy muy bueno, no sé, nunca se sabe, ¿vieron? Siempre digo lo mismo. Bueno, si no tienen dudas, lo vamos a dejar acá. Les agradezco mucho por haber participado, por haberse conectado. Ya saben que me pueden contactar por WhatsApp, por acá, por el grupo, por donde quieran. Mi nombre es Gianluca Beritier, que creo que hoy no lo dije. Soy el que le mandé los mensajes diciendo que se conecten y demás, así que ahí tienen mi número. Y bueno, muchas gracias y sigue mañana estos grupos. Nos vemos. Espero que les haya servido. Gracias.
Gracias. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender. En este caso estamos en el curso de Obligaciones Civiles y Comerciales. Ya sabes que si querés tener acceso a la totalidad de este curso, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de Obligaciones Civiles y Comerciales y vas a tener acceso a la totalidad de este curso a través de clases cortas, sencillas, que no dejan ningún tema a la deriva y completamente gratis. Este video es sobre las obligaciones de dar cosas ciertas. Como vimos en la clase anterior, clase de presentación sobre este tema, las obligaciones de dar las podemos clasificar en obligaciones de dar cosas ciertas, en obligaciones de género y en obligaciones de dar dinero. En esta clase nos vamos a centrar en las obligaciones de dar cosas ciertas. Estas obligaciones son aquellas en las cuales el objeto consiste en la entrega de una cosa mueble o inmueble que se encuentra individualizada desde el mismo instante de la formación de la obligación. Veámoslo con un ejemplo. A debe entregar a B el inmueble ubicado en la calle Arce 680, piso segundo, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El artículo 746 del Código Civil y Comercial de la Nación enumera una serie de deberes del deudor. Entre ellos encontramos al hecho de que el deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación y entregarla con sus accesorios aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. Entonces, como veíamos en el ejemplo de recién, los deberes fundamentales del deudor son conservar la cosa y entregarla en la fecha que esté pactada. Si le sumamos algunas características a este ejemplo, A, que es quien debe entregar el departamento a B, no podría antes de entregarlo sacar todas las lámparas y las luces de este inmueble. Este tipo de obligaciones pueden tener por finalidad tres situaciones distintas. La primera de ellas es la de constituir derechos reales, la segunda es la de restituirlas a su dueño y la tercera es la de transferir su tenencia. Y en este tipo de obligaciones existen efectos que se producen entre las partes, es decir, entre los sujetos de esta relación jurídica obligatoria, entre el acreedor y el deudor. Y la cuestión está en el riesgo de la cosa y del contrato, ya que desde el momento del nacimiento de la obligación hasta el momento del pago pueden ocurrir situaciones que nos lleven a que se pierda esta cosa debida, a que se deteriore o a que sea necesario realizarle distintas mejoras. Estos son los riesgos que existen en este tipo de obligaciones. Vamos a analizar cada uno de ellos. Veamos qué sucede con la pérdida de la cosa debida. Y se estima que ha existido pérdida de la cosa cuando ella se destruye totalmente, cuando desaparece sin que se tengan noticias sobre ella, o cuando es puesta fuera del comercio, lo que equivale a su destrucción jurídica. Por ejemplo, si Juan debe entregarle a Pedro un auto que está determinado y este es destruido totalmente, se incendia y se produce una destrucción total, o si es robado y no se tienen noticias de él, o incluso si fuera puesto fuera del comercio a través de, por ejemplo, una expropiación. Esto equivaldría a su destrucción jurídica. Entonces, estaríamos ante la presencia de la pérdida de esta cosa debida. Y este tipo de pérdida puede ser con culpa del deudor o sin culpa del deudor. Si la pérdida se produce sin culpa del deudor, la obligación se extingue, quedando disuelta para ambas partes y sin ningún tipo de indemnización. Ahora bien, si la pérdida es con culpa del deudor, el acreedor puede exigir al deudor el pago de una suma de dinero equivalente al valor de la cosa perdida por su culpa y una indemnización por los daños que el incumplimiento de la obligación le hubiese irrogado. Entonces, si el auto se pierde por culpa del deudor porque lo dejaba abierto con la llave colocada durante todas las noches, este deudor va a tener que indemnizar al acreedor. En cambio, si el auto es robado existiendo fuerza sobre la cosa y violencia sobre la persona, acá no corresponde ningún tipo de indemnización. Veamos qué ocurre en el segundo supuesto, en el supuesto del deterioro de la cosa.
Este deterioro se produce cuando la cosa ha sufrido un detrimento que, si bien no logra afectar su esencia, sí disminuye su valor económico. Y en este caso operan las mismas variables que en el anterior. Si el deterioro es sin culpa del deudor, no corresponde ningún tipo de indemnización. Sin embargo, si el deterioro es con culpa del deudor, por ejemplo, si cuando iba a entregar este